¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Muy bien, Pedro. Siempre lo contactamos, recurrimos a su expertise, a su amor permanente por la historia, y siempre nos gusta hablar sobre esta batalla que decíamos. Hablamos de la Vuelta Obligado, de otras batallas importantes en la historia argentina. Esta no debe quedar, no debe pasarse por alto, ¿no? Bueno, sin duda, hay tres grandes hitos en la defensa de la soberanía territorial de nuestro país. La batalla de Malvinas, en el año 1982, la Vuelta de Obligado y el combate del 7 de marzo de 1827. Son tres hitos, cada uno de ellos, por supuesto, con su propia característica, con su propio contenido, tres hechos heroicos y patrióticos, y el que se protagonizó a orillas del Río Negro, combate del 7 de marzo de 1827, que tuvo al río, digamos, como el gran actor de lo que sucedió. El río fue el gran aliado de las fuerzas defensoras, ¿no? Porque la escuadrilla llegó con la intención de dejar fuera de operaciones el puerto del Río Negro. Se encontró con un río que también luchó a favor de nosotros, porque con sus bancos, con sus características que siempre lo convirtieron en un río difícil de navegar para quienes no lo conocían a fondo. Jugó favorablemente del lado nuestro, digamos, ¿no? Defendiendo con su característica a los pobladores del fuerte del Río Negro, que tuvieron que enfrentar una fuerza mucho más grande que la que se podía reunir aquí. Buenos Aires no había enviado los refuerzos que hacían falta para defender el fuerte del Río Negro. eh, las tropas regulares eran escasísimas, muy pocas. Ujú. El comandante Lacarra, el subteniente Olivera, el coronel Pereira a cargo de una infantería de negros libertos, Pereira prácticamente sin hombres. Tuvo que armar un grupo de milicianos con los vecinos que pudieron montar a caballo y pelear arriba de ellos. Así que bueno, fue el pueblo que se tuvo que organizar, porque de lo contrario no había manera de repeler esta invasión Ujú. Claro. en el contexto de la guerra que Argentina libró con el Imperio del Brasil por la disputa de la provincia oriental del Ujú. Uruguay. Bueno, Así que bueno, es un hecho muy importante en la historia argentina, es un triunfo de la Argentina sobre una fuerza que intentó dejar fuera de operaciones el puerto del Río Negro, y bueno, y por lo tanto es una fecha que nos comprende a los rionegrinos de una manera absolutamente directa. bueno, la resistencia, Pedro, usted lo acaba de mencionar, hicieron prácticamente los pobladores. Uno quizás no está acostumbrado a este tipo de situaciones, solo con el repaso de la historia, pero estamos hablando del 1800. Los pobladores de aquí de la región junto con las Ujú. fuerzas militares, ¿no? Y a mí lo que me interesa siempre destacar es que los rionegrinos tenemos que sentir un gran orgullo por este hecho, porque fue protagonizado por rionegrinos, Ujú. Claro. por aquellos pioneros que poblaban este lugar, junto con nuestros hermanos bonaerenses del otro lado de la orilla, en un momento en el cual todavía no existía la división entre las provincias como existe en la actualidad. El Ujú. fuerte del Río Negro, fuerte del Carmen, era una sola cosa, era una unidad política, administrativa y militar. No existía todavía la ciudad de Viedma y de Patagones. Esto se va a producir mucho tiempo después, cuando se crea la gobernación de la Patagonia, y Viedma, que por entonces se llamaba Mercedes de Patagones, adquiere el nombre que tiene en la actualidad, y ya se diferencian las dos orillas. Una orilla, la orilla sur será la orilla del Río Negro, y la Ujú. orilla norte la orilla bonaerense. En ese momento no había esa diferencia, y por lo tanto este lugar era conocido como Fuerte del Río Negro, Ujú. Puerto del Río Negro, Puerto del Carmen. En consecuencia, nosotros los rionegrinos tenemos que sentirnos muy orgullosos de ser parte de una de las páginas más importantes de la historia argentina en la defensa de la soberanía territorial. Ujú. Pedro, usted hacía referencia a estos pobladores que comenzaron a formar parte del ejército argentino, o al menos de esas fuerzas que defendieron toda la zona. Pensaba también algunos ya metiéndose o navegando en lo que era el río, la parte del Río Negro, en bergantines, en lo que se podía defender y cómo se podía defender, ¿no? Y por ahí capaz que es importante mencionar por qué razón las fuerzas del Imperio del Brasil, al mando de un capitán de origen inglés, James Ujú. Shepard, llegó acá. En ese momento, la Armada brasileña, que era muy poderosa, tenía bloqueado el puerto de Buenos Aires, tenía bloqueado el río de la Plata.
y allí adentro del Río de la Plata, el almirante Brown, con una escasísima fuerza naval, resistiendo como podía los embates, por supuesto, de la Armada Imperial de Brasil. Argentina, como no tenía una armada lo suficientemente importante como para poder enfrentar un enemigo superior, había contratado los servicios de los corsarios. Los corsarios eran marinos de distintas nacionalidades que bajo una licencia que obtenían en un contrato con una nación, trabajaban, o mejor dicho, ofrecían sus servicios militares a favor de ese país. Bueno, Argentina contrató el servicio de corsos con el objetivo de golpear el tráfico de esclavos, que era parte, digamos, central de la economía de Brasil. Los corsarios, bajo, digamos, o contratados por la Argentina o por las Provincias Unidas del Río de la Plata, golpeaban el tráfico de esclavos y eso a Brasil le ocasionaba una gran pérdida. Entonces, esos barcos esclavistas eran traídos al puerto del Río Negro, donde aquí los esclavos eran liberados, ¿no? Por eso los brasileños se vienen para acá, para destruir el puerto del Río Negro, dejarlo fuera de operaciones, porque era el único puerto que tenían operaciones en nuestro país. El puerto de Buenos Aires estaba fuera de operaciones y el otro puerto que existía era el puerto del Río Negro, nuestro puerto. Y bueno, por eso mandan una escuadra muy poderosa, con 600 infantes, y acá, bueno, nuestros defensores hacía rato que venían pidiendo auxilio a Buenos Aires. Y Buenos Aires, como tantas veces, no se calentó por lo que estaba pasando al sur, acá en la Patagonia naciente, ¿no? Como tantas veces ha pasado. Y quienes en ese momento eran los vecinos y vecinas de este lugar, tuvieron que armarse, defenderse ellos mismos, porque las fuerzas regulares eran muy pocas, eran escasísimas. Se tuvieron que organizar y tuvieron que pelear. No tuvieron otro camino que el de tomar las armas, defender el lugar, y ganaron, y vencieron. Y es lo más llamativo del mundo, porque, como dije recién, hay 3 hitos de defensa de la soberanía. La vuelta de obligado, y en la vuelta de obligado lamentablemente perdimos. La batalla de Malvinas, también, una batalla heroica, pero ganaron los ingleses. Acá ganamos nosotros, y es la que menos recordamos. Es una cosa que siempre me llama la atención. ¿Por qué razón en la Argentina? Los hechos que son, que deberíamos recordar todo el tiempo, son los que más olvidamos. Y incluso en nuestra provincia, la mayoría desconoce que los rionegrinos somos parte de una gesta histórica. Pedro, ¿de qué cantidades de personas estamos hablando? Porque, bueno, parte de la historia también nos muestra que siempre estuvimos con diferencias o menor cantidad de personas o de ejército en este tipo de combates. ¿Cómo era esta diferencia entre los brasileros y nosotros? Bueno, por empezar, toda la fuerza que llegó de Brasil era una fuerza militar, ¿cierto? Eran todos militares. Claro. Estamos hablando de 600 infantes, más la tripulación de los barcos, seguramente, hoy no tengo presente el número exacto, pero seguramente entre 800 y 1000 personas, seguramente, preparadas, digamos, para combatir en un hecho como el que se protagoniza el 7 de marzo. Del lado nuestro, la fuerza regular era muy poquita. Como dije recién, estaba la infantería del coronel Pereira, que eran más o menos 100 hombres. Claro. Los hombres del capitán Molina, que eran alrededor de 25. Después estaban los corsarios, pero los corsarios eran hombres, eran marinos, así que no formaban parte de la milicia. Y el subteniente Olivera, que organiza una milicia de caballería con vecinos y vecinos, y las vecinas que también pelean. Las mujeres también pelean el 7 de marzo. Y tienen un rol fundamental, porque había que, todos los hombres son enviados al frente, tienen que ir al frente a pelear. Y había que simular una retaguardia, y no había hombres para simular esa retaguardia, solamente había mujeres y niños. Y las mujeres con sus hijos quedaron en el fuerte para que los brasileños, cuando miraran hacia el fuerte, vieran que pudieran observar que allí había una retaguardia. Esa retaguardia era una retaguardia de mujeres y de chiquitos. Entre esos chiquitos hay uno que terminará siendo presidente de la nación, que era muy chiquito en ese momento, era un niño. Me refiero a Bartolomé Mitre, cuyo padre era el tesorero del fuerte, y él siendo un niño, lo visten como soldado para que desde lejos
como tantos otros, pudiera ser confundido por los brasileños como esa retaguardia que no existía, ¿no? Así que todo el mundo peleó, las mujeres con sus hijos, sus maridos, los negros libertos, a quienes le debemos siempre un homenaje, a esa población de africanos que llegaron aquí a Patagones como esclavos y que fueron parte fundamental en la lucha de aquel día, ¿no? Claro. A los gauchos, también a los extranjeros. Había muchos corsarios, por ejemplo, un corsario de origen italiano, Fiori, cae muerto el 28 de febrero en el combate de la batería. Y había corsarios de origen inglés, como Harris, francés, como Dutant, en fin. Y por supuesto también la presencia de la gloriosa corbeta nacional Chacabuco, que estaba acá herida, y cuyos cañones también ayudaron a repeler al enemigo. Pedro, pensaba, ¿no? Qué importante, digo, como ustedes como referentes políticos, como hombres de políticas, como hombres de estudios y de historia, es que perpetúen en el tiempo y mantengan siempre vigente el recuerdo de lo que fue esta batalla, fundamentalmente de que la lleven al nivel prácticamente de la batalla de la Vuelta de Obligado, y que fundamentalmente la gente que vive en Patagones y en Viedma sepan de dónde vienen y hacia dónde van, ¿no? Bueno, el año pasado la legislatura aprobó una ley que hemos oficiado nosotros para crear una comisión que ya a partir de este año seguramente se va a articular con los tres poderes públicos del Estado provincial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, para organizar el bicentenario que vamos a celebrar en el año 2027, para celebrar el bicentenario del combate del 7 de marzo de 1827. Nuestra decisión es que la provincia de Río Negro participe lo más activamente posible en esta recordación, en esta celebración de los 200 años de este combate. Por supuesto vamos a invitar a nuestros hermanos bonaerenses también para que hagan lo mismo, porque se trata justamente de que se conozca algo que no se conoce a fondo y que tiene que ver, digamos, con un hecho de lo más significativo. Pero además, otra cosa, eran tiempos donde la patria se estaba gestando, ¿no? Y uno puede encontrar en el combate del 7 de marzo la diversidad de voluntades, de orígenes que confluyen en ese combate. Recién mencioné a los negros libertos, a los africanos, ¿no? Que pelearon tan patrióticamente por esa tierra que recién estaban comenzando a conocer y a amar. Pero también extranjeros de distintas nacionalidades, también gauchos, mestizos, hijos de pueblos originarios y de españoles. En fin, todo lo que confluyó ahí, ¿no? Muestra de qué forma se fue formando nuestro país. Y algo que es indudable, la Patagonia Argentina, en términos geográficos, nace al sur del río Colorado, pero de una voluntad nacional nació sin ninguna duda a orillas del Río Negro. Nació a orillas del Río Negro y especialmente en la capital que tiene nuestra provincia, que es la ciudad más antigua de la Patagonia, que nace el 22 de abril de 1779 y que marca el punto de nacimiento de esa voluntad, ¿no? Que se hace mucho más manifiesta después de 1810, de construir soberanía nacional hasta el extremo sur de la patria. Todo ese proceso de construcción de soberanía nace aquí, a orillas de nuestro río. Y el 7 de marzo de 1827, como siempre le gustaba decir a Emma Noce, una gran vecina malagata, directora del museo que hoy lleva su nombre, el 7 de marzo de 1827, en la Patagonia se bautiza definitivamente el patriotismo de nuestros hombres y mujeres que se armaron en su defensa. Entonces, el 7 de marzo es realmente una fecha que nos debe convocar a los argentinos a pensar y a repensar el país en este tiempo actual, dejar de lado estas enormes diferencias, fragmentaciones que la Argentina tiene, polarizaciones que nos enfrentan como perros y gatos, y aprender de aquellos hombres y mujeres que frente a un enemigo común se unieron y lograron vencer y legar una victoria que tiene que ser motivo de un sano orgullo en el tiempo actual, para inspirarnos a reencontrarnos unos a otros como verdaderos hermanos que somos,
en una comunidad que hoy está tan deteriorada, producto de enfrentamientos que a veces son absolutamente inexplicables. Claro que sí. Pedro, finalmente repasar con ustedes las actividades que habrá en el marco de esta celebración en la jornada de mañana. Bueno, nosotros vamos a participar, por supuesto, como siempre, en los actos que comenzarán a la mañana temprano, en el Cerro de la Caballada, que es el lugar donde históricamente se ha celebrado esta gesta, ¿cierto? Y donde llegaron, los brasileños hasta ahí pudieron llegar, y ahí es donde cae muerto el comandante Jane Shepard, muy temprano, al amanecer del 7 de marzo, cuando las fuerzas defensoras estaban ya esperando, digamos, la llegada del enemigo. Así que bueno, vamos a comenzar celebrando temprano ese día. Bien. Bueno, vamos a estar, por supuesto, compartiendo toda esa información. Pedro, le agradecemos mucho su tiempo, este contacto con Canal 10, para traernos un poco de historia a todos los rionegrinos. Bueno, muchas gracias a ustedes, porque es muy importante, como dije recién, que los rionegrinos sepamos que hemos sido protagonistas centrales en la historia argentina, en uno de los 3 grandes hitos de la defensa de la soberanía de nuestro país.